En los anales de la historia estadounidense, pocas figuras se alzan con tanto renombre como George Washington, el padre fundador cuyos logros han sido exaltados tanto a nivel histórico como moral. Sin embargo, como cualquier otro ser humano, Washington tenía su lado oscuro, aspectos de su vida que se han esquivado con frecuencia en el relato de sus victorias en la Guerra de Independencia y su papel como el primer presidente de Estados Unidos. Esta narración revelará algunos de los aspectos menos conocidos y curiosidades de la vida oculta de Washington, tales como alegaciones de corrupción, el uso de sus esclavos para enriquecerse y sus contradicciones personales y políticas, así como los detalles de su muerte. La vida de Washington estuvo marcada por una relación tormentosa con su madre, Mary Ball Washington, una mujer de naturaleza extremadamente estricta, crítica y exigente. La constante demanda de atención y recursos por parte de su madre fue una fuente de profunda frustración para Washington, al punto de que llegó a solicitar al estado de Virginia que suspendiera la pensión de su madre, considerando que él mismo tenía los medios para sostenerla. Washington aprendió a través de la amarga experiencia que para ganar una elección era necesario influir en los votantes, y lo hizo a través del alcohol. Su primera derrota en la búsqueda de un cargo en la Cámara de Burgueses le enseñó que negarse a participar en tales prácticas solo conducía a la derrota. Así que, en su próxima campaña, Washington sirvió una cantidad prodigiosa de alcohol, lo que aseguró su victoria. Otro aspecto sombrío de su vida fue la fuente de su dentadura falsa. Contrariamente al mito de que eran de madera, los dientes postizos de Washington provenían de una fuente mucho más siniestra, sus propios esclavos. Registros muestran que pagó una suma considerable para adquirir dientes humanos que luego fueron incrustados en su propia boca por su dentista. La riqueza de Washington también se cimentó en la explotación y el trabajo de cientos de esclavos, y después de su presidencia se aventuró en el negocio del alcohol, abriendo una destilería que se convirtió en la más grande del país. La venta de whisky se convirtió en una fuente significativa de ingresos, aumentando aún más su considerable fortuna. Washington también incursionó en la producción de drogas. Sus diarios muestran un interés en la separación de plantas macho y hembra para posiblemente aumentar la potencia de la hierba psicoactiva que cultivaba, una práctica que en ese entonces no era ilegal y que incluso era común entre las clases altas. Su enfoque pragmático también se reflejó en su carrera política. A pesar de su rechazo a recibir un salario como general del ejército revolucionario, optó por un sistema de reembolso de gastos, que resultó en una suma exorbitante al final de la guerra. Washington tenía un ojo agudo para la negociación, que más tarde le aseguró el salario más alto para un presidente estadounidense, una cifra que representaba un porcentaje considerable del presupuesto nacional. Sin embargo, la visión de Washington sobre la humanidad no siempre fue exacta. En una época donde la información sobre otras culturas era limitada, llegó a creer erróneamente que la población de China era de raza blanca, una suposición que refleja las limitadas perspectivas de su tiempo. Washington también se encontró en una encrucijada con la legislación sobre la esclavitud. Aunque la ley de Pensilvania establecía la liberación de esclavos después de 6 meses de residencia, Washington encontró formas de eludir esta regulación, transportando a sus esclavos de forma rotativa para evitar su emancipación. Este acto de transportar esclavos ilegalmente era conocido por el gobierno, pero Washington gozaba de una posición en la que nadie se atrevía a cuestionar sus acciones. En la biblioteca también se encontró que Washington estableció un récord mundial involuntario por las multas de bibliotecas más altas, tras no devolver 2 libros que había tomado prestados. Esta anécdota refleja tanto su humanidad como su desconexión con los asuntos cotidianos ante las preocupaciones más amplias de la nación que estaba ayudando a construir. Washington también se enfrentó a dilemas personales. A pesar de ser recordado por su matrimonio con Martha,
la historia sugiere que hubo otro amor en su vida, Sally Fairfax, que según las cartas que dejó, tocó su corazón de una manera que Martha quizás nunca lo hizo. No obstante, fue leal a Martha durante su matrimonio y asumió la paternidad de sus 2 hijos de un matrimonio anterior, a quienes crió y educó como si fueran suyos. La plantación de Mount Vernon fue más que un hogar para Washington, fue un microcosmos de sus éxitos y fracasos. Aunque expresó su desaprobación hacia los castigos severos para los esclavos, no era ajeno a las prácticas de su época y las aplicaba cuando consideraba necesario. Bajo su mandato, la fuga de esclavos de la plantación era un hecho conocido y documentado, con varios de ellos buscando su libertad durante la Guerra de Independencia, aprovechando el caos de la guerra para escapar de la esclavitud. El final de su vida trajo un acto de redención parcial. Washington, en su testamento, dispuso la liberación de los esclavos que le pertenecían tras la muerte de su esposa, un gesto significativo en una época en que la esclavitud estaba profundamente arraigada en la sociedad estadounidense. Sin embargo, la liberación no se extendía a los esclavos que formaban parte de la herencia de Martha, que fueron divididos entre sus nietos tras su muerte. La salud de Washington fue siempre un tema de preocupación. Enfrentó numerosas enfermedades a lo largo de su vida, muchas de las cuales podrían haber sido mortales. Su muerte, atribuida a una angina de pecho, fue precedida por un frío que contrajo tras inspeccionar sus tierras en mal tiempo. En su lecho de muerte, Washington se preocupó más por los detalles de su sepultura que por la inminencia de su propio final, una reflexión de su naturaleza meticulosa y su temor a ser enterrado vivo. Los detalles de su muerte se envuelven en una mezcla de respeto y curiosidad. Su amigo William Thornton incluso propuso un método para revivirlo, que Martha, comprensiblemente, rechazó. Washington deseaba ser recordado con dignidad, y así fue como finalmente lo sepultaron, en una tumba que hoy se ha convertido en una atracción turística, marcando la última morada de un hombre que vivió una vida de contradicciones complejas. Washington dejó instrucciones específicas en su testamento, incluso escribiendo 2 versiones antes de su muerte, una de las cuales destruyó personalmente la víspera de su fallecimiento. Al final, su voluntad se cumplió y su sepulcro en Mount Vernon sigue siendo un lugar de peregrinación y reflexión sobre el legado de un hombre que fue tanto el arquitecto de una nación como un ser humano profundamente imperfecto. En resumen, la historia de George Washington es la de un hombre cuya vida no puede ser simplemente enaltecida ni denigrada, sino comprendida en toda su complejidad. Fue un líder militar y político brillante, un esposo y padre adoptivo cariñoso, un propietario de esclavos que luchó con las contradicciones de su tiempo y, finalmente, un ser humano con errores y aciertos. Su legado vive en la nación que ayudó a forjar, una nación que, como él, continúa su lucha por comprender y reconciliar los aspectos más oscuros de su historia con los ideales de libertad y justicia para todos.